hoy exactamente estamos cumpliendo 6 meses de haber comenzado. Comenzamos final de agosto, 31 de agosto, por fin de mes nos toca hoy la celebración. Así que feliz medio cumpleaños a todos, porque solo es la mitad que nos hemos ganado. Entonces, feliz cumpleaños a todos. Estamos desarrollando una serie de estudios acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y yo sé que hoy voy a tocar cosas muy sensibles. Y si esto va a ser grabado, con más razón sé que hay gente que puede resentirse conmigo, pero lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hoy el tema de esta tarde es la distorsión apostólica. Así que yo sé que los va a bendecir. Y quiero comenzar leyendo el texto bíblico que vamos a usar. En 1 Corintios capítulo 4, la semana pasada vimos capítulo 3, hoy vamos a capítulo 4. Capítulo 4, no sé qué dice en sus Biblias, pero en la mía dice el ministerio de los apóstoles. ¿Dice lo mismo en la de ustedes? Ok, muy bien. Entonces voy a leer para ustedes prácticamente todo el capítulo 4 y dice así: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya sois ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaras, para que nosotros también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hasta ahí voy a llegar en la lectura. Vamos a estar viendo también 1 Corintios capítulo 9, solo los primeros 2 versos. Pablo pregunta: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y el texto que sigue no se lo di a José Luis, así que él no tiene la culpa de no proyectarlo. No se lo di yo, pero si gusta pase unas cuantas páginas hasta 2 Corintios capítulo 12. Pero voy a leer un par de versos más, perdón José Luis que no te lo di, pero así dice, 2 Corintios capítulo 12, versos 14 y 15. Ahora por tercera vez
Estoy preparado para ir a vosotros y no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Muy bien, Dios bendiga su palabra. Quiero comenzar con esta tarjeta de presentación. Esta me la encontré un día de estos dentro de un libro. Esta es la última tarjeta que yo imprimí como pastor de una iglesia hace algunos años, bastantes años, y no sé por qué quedó en un libro y ahí me la encontré. Normalmente esto sirve para identificar a qué se dedica uno, a qué organización representa. Esta dice Ministerios, Presencia y Misión, Estuardo Ochoa, Pastor. Eso es lo que dice. Si alguien quiere verla, la puede ver. El número ya cambió, así que no le sirve de nada. La dirección también y la organización también. Así que solamente es un ejemplo. Pero vino a mi mente una experiencia que viví cuando tenía como 23 años. Yo fui el director fundador de un ministerio para jóvenes en este país que se llama Ictus y que todavía funciona en muchas iglesias. Yo fui el primer director y una de mis tareas fue ir a Guatemala a la oficina internacional cuya sede está allá para que nos capacitaran y nos informaran y nos instruyeran sobre muchas cosas. Y recuerdo que estábamos haciendo una actividad y nos sentamos en círculo en el piso y se me sentó a la par un chiquillo. Si yo era joven en ese tiempo, ese chiquillo era más joven todavía. Tendría 15, 16 años a lo sumo. Y él se me acercó con un tono de voz muy particular y me dijo, mucho gusto. Y me dio su tarjeta. Y yo leí y decía un nombre que me lo reservo porque a lo mejor, como Centroamérica es tan pequeña, a lo mejor los tíos o los primos están por acá. Y decía, fulano de tal, evangelista internacional. Yo lo volví a ver, vi la tarjeta y yo le dije, mucho gusto, un placer, ¿verdad? Porque como hay niños que empiezan a predicar el evangelio desde muy chiquitillos, yo dije ya a los 16, pues son evangelistas internacionales. Pero la curiosidad me seguía dando vueltas y con malicia indígena le hice una pregunta. Le dije, ¿y en qué países has predicado vos? Me dice, en ninguno. Pero ahora ya tengo uno donde ir a predicar. ¿Usted de dónde es? Yo le digo, yo vengo de Costa Rica. Yo voy a ir a Costa Rica a predicar. Yo dije, alguien le organizará la agenda porque yo no. Pero me llamó la atención que en ese momento para él era muy importante el título que se estaba dando a sí mismo y cómo él se presentaba ante la gente. Hoy vamos a hablar de la distorsión apostólica y soy muy consciente de lo que estoy haciendo y el riesgo que estoy corriendo en hacerlo. Porque en el ambiente hoy en día uno encuentra a muchos apóstoles, o por lo menos muchos que se llaman apóstoles. Y yo me atrevo a decir que no lo son. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el concepto que Pablo tiene de un apóstol. ¿Y por qué yo hablo de una distorsión apostólica en este texto? Pablo lo primero que empieza diciendo es quién es él. ¿Y quién es la otra gente que él va a mencionar en el capítulo? Y empieza diciendo, téngannos todos ustedes como servidores y como administradores del misterio de Dios. Pablo no está hablando aquí de cosas mistéricas, como lo usaría, por ejemplo, un grupo gnóstico o un grupo esotérico, misterios de Dios. Pablo está hablando de que el evangelio para la humanidad era un misterio hasta que fue revelado. Y por eso los que servimos a la iglesia somos administradores de ese misterio de Dios, lo que en algún momento estuvo oculto y ahora ha sido revelado por parte del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que anunciamos. Pablo usa 3 palabras entre capítulo 3 y capítulo 4. Esta carta fue escrita en griego originalmente. En capítulo 3, cuando dice Pablo, nosotros solamente somos servidores de Dios, la palabra que usa en griego es diaconí, de donde viene una palabra que es muy usada por las iglesias, diáconos y diaconisas. La palabra diaconí que usa Pablo en capítulo 3 dice son servidores. Pero en este inicio del verso del capítulo 4, la primera palabra que usa como servidores es hiperetas. Que ese ya no es una palabra de un siervo como diácono, porque el diácono sirve
Con mucho gusto, el hipereta no le queda de otra. Ese era casi un esclavo. La palabra siguiente después de esa en el griego sería doulos, que es esclavo. El hiperetas era el que remaba sobre los esclavos, arriba, pero igual estaba fregado. Él no podía decir no quiero, sí o sí tenía que hacerlo. Pero la siguiente palabra que usa es oikónomos. Cuando él dice administradores, de donde viene nuestra palabra economía, de ahí viene, de esa misma raíz, que tiene que ver con ser mayordomo de cosas que no le pertenecen a uno. Entonces, cuando hay una discusión en la iglesia de Corinto acerca de cuál es el apóstol más destacado, Pablo empieza en capítulo 3 y ahora en capítulo 4 a ubicar a la gente de Corinto. Pero por otro lado, tengo que contarles un chisme de esa iglesia. Yo sé que a usted los chismes no le gustan, pero al menos le explican algunas cosas. Viera que la iglesia de Corinto y Pablo andaban mal. Le habían devuelto los peluches hace poco a Pablo. Realmente la iglesia de Corinto pensaba que Pablo era un cualquiera. Poco espiritual, poco poder espiritual, realmente lo despreciaban mucho. Entonces Pablo en el capítulo 4 no solamente va a explicar un poco la dinámica apostólica, sino también va a aprovechar para ubicar a los corintios acerca de quiénes son ellos. ¿Sabe por qué los corintios sacaban pecho frente a Pablo? Por los dones espirituales. En capítulo 1 lee que esa iglesia tenía todos los dones del Espíritu. Y sabe, lo peor que le puede pasar a alguna gente es que Dios la use. Lo peor que le puede pasar a alguien es que Dios le dé dones sobrenaturales y que funcionen. Y que vea que funcionan, porque entonces empieza a llenarse de orgullo, de jactancia, de empieza a ver a los hermanos por debajo del hombro. Nunca voy a olvidar que cuando yo estaba recién convertido usaba mi pelo largo. Ya se los he dicho varias veces, aunque ustedes de mentira, nunca le creció el pelo. Miren que sí. Yo usaba mi pelo largo y cuando empecé a buscar a Dios, yo tenía hambre de Dios y yo iba a cuanta reunión se me ocurría que había, yo iba. Y nunca voy a olvidar una reunión a la que fui, era una vigilia de oración en la iglesia Campaña de Sanidad Divina de Desamparados. Yo tenía 17 años, mi pelo largo, buscando a Dios, y me fui a orar y de repente alguien me dijo, ese hombre que está ahí le dan permiso de salir de la cárcel para venir a orar nada más y después va para la cárcel otra vez. Y yo me le quedé viendo y yo dije, yo me voy a acercar a ese hombre. Y cuando yo me acerqué a ese hombre estaba orando en lenguas no humanas. Pero había una presencia de Dios donde ese hombre estaba arrodillado, llorando, orando, que yo me le puse a la par y dije, aquí voy chupando ruedas. A este hay que pegárselo. Yo me le pegué, el hombre oró. Vean, yo le identifiqué por lo menos 5 idiomas humanos en los que él oró en el transcurso de muchas horas. Y yo a la par orando, en español, porque no me caía de otra. Y yo oraba y yo decía, Señor, yo quiero ser como este hombre, qué ungido, qué manera de hombre, papá. Y ahí había otra gente. Terminó la reunión como a las 6 de la mañana. Y uno tiene que tener mucho cuidado, adultos, de lo que uno le dice a los jóvenes que están comenzando en Dios. No los juzgue por su apariencia nunca. Porque el hábito no hace al monje. Aunque usted me diga que lo distingue, algunos se van embarcados. Yo venía así, feliz de haber estado orando toda la noche, y viene un hermano a la par con maletín, chaleco, corbata, pelito corto, caminado pentecostal, aleluya. ¿Verdad? Esos que parece que tienen algo en alguna parte, que caminan muy extraño. Y el hombre viene caminando a la par mía, y yo me vuelvo, yo era sincero, yo me vuelvo y le digo, qué vigilia más tremenda, más poderosa, qué cosa más linda. Y me dice, así es, varón. ¿Por qué no le dicen a uno su nombre, o muchacho? Porque dice varón. Así es, varón. Lástima que usted no va a ir a la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es tener uno 17 años, estar buscando a Dios y que un hermano que tiene cara de apóstol le diga a uno eso? Yo me quedé así, ¿sabe por qué? Yo le dije, ¿por qué, hermano?
Dice, porque los mechudos no heredarán el reino de los cielos. Yo he estado buscando ese verso desde ese tiempo hasta